La poesía muchas veces es como un vistazo adentro del alma humana, un vistazo adentro de la esencia humana. La poesía es esa forma sublime de expresión que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. La hemos visto desde tiempos muy antiguos de la historia y es, creo yo, un reflejo del espíritu humano. Es como un espejo en el que se proyectan las emociones, los sueños, tanto como las reflexiones más íntimas de la humanidad. Su historia obviamente es muy vasta, es muy compleja y está entrelazada también al mismo tiempo con la evolución de la humanidad, con la evolución de la civilización misma. Y esto también nos ofrece una ventana hacia las oportunidades del alma colectiva de la humanidad como sociedad. Para empezar este tema, me gustaría hablar sobre la etimología y razón de ser de esta maravillosa palabra. La palabra poesía proviene del griego poiesis, que significa creación o hacer. Esta etimología revela la naturaleza creativa e innovadora de la poesía, que no solamente puede transmitir pensamientos o sentimientos, sino que también los puede crear, los moldea y los transforma en algo completamente nuevo, algo que antes no existía. Entonces podemos decir que en su esencia la poesía es como un acto de creación, una forma de dar vida a lo inefable, una forma de capturar lo intangible en el tejido tan vasto y tan amplio como es el lenguaje. Entonces podemos decir que la razón de ser de la palabra poesía es múltiple, es decir, que tiene muchas variantes. Por un lado, yo lo veo de esta forma, sería como un vehículo lleno de expresión artística, como una forma de comunicación que permite a los poetas compartir tanto sus experiencias y visiones únicas del mundo. Pero también, por otro lado, es un medio de exploración, es como una herramienta para indagar en los misterios de la existencia misma, para, digamos, buscar respuestas fundamentales y para dar voz a lo que a menudo permanece en silencio por la cotidianidad actual en la que vivimos. Bueno, podemos también hablar sobre sus primeros exponentes y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Bueno, como bien sabemos, como les estoy hablando desde un principio, la poesía ha acompañado a la sociedad, ha acompañado a la humanidad, incluso desde sus primeros balbuceos culturales, por decirlo de alguna manera. Más específicamente en las civilizaciones antiguas, los primeros poemas que podemos visualizar surgieron como una forma, digamos, de preservar la memoria colectiva, también de transmitir historias, mitos o conocimientos de generación en generación. Un claro ejemplo de esto puede ser la epopeya de Gilgamesh, que es una de las obras literales más antiguas que se conocen, que fue escrita en Mesopotamia alrededor del siglo XVIII a.C. Este poema, digamos, épico, narra las hazañas del rey Gilgamesh y explora temas universales como la amistad, la mortalidad y la búsqueda de la inmortalidad. Otro exponente temprano es Homero, que muchas personas lo conocen, que en el siglo VIII a.C. compuso la Ilíada y la Odisea, dos obras monumentales que no solamente narran la historia de la guerra de Troya y las aventuras del personaje Odiseo, que es el personaje principal, sino que también plantea reflexiones profundas y también habla sobre el destino, la ética y en general sobre la naturaleza humana. A lo largo de los siglos, la poesía ha experimentado, por supuesto, diferentes transformaciones, reflejando los cambios sociales, políticos, culturales y religiosos de cada época. Un ejemplo puede ser la Edad Media, la poesía de las trovas, se llama poesía trovadoresca, se convirtió, digamos, como en un impulsador para el amor cortés, mientras que en el Renacimiento figuras como Dante Alighieri con la Divina Comedia y el famoso y reconocido
William Shakespeare con sus sonetos. Estos elevaron la poesía a nuevas alturas, explorando la condición humana con una profundidad y un ingenio que en lo personal considero inigualable. En el siglo XIX, con el romanticismo, digamos que hubo una explosión lírica en donde autores como William Wordsworth, Lord Byron y Gustavo Adolfo Bécquer exploran la naturaleza, las emociones y como tal la individualidad de diferentes aspectos. Más adelante, en el siglo XX, es donde está la poesía moderna. Aquí la poesía, digamos que se diversifica un poco con el movimientos modernos como lo es el simbolismo, como lo es también el surrealismo y la poesía confesional, en donde autores como Eliot, Federico García Lorca y Sylvia Plath han llevado la poesía a nuevos territorios, desafiando la convencionalidad y tradicionalidad y explorando nuevas formas de expresión. Ahora hablemos de su importancia en la sociedad. La importancia de la poesía radica en su capacidad para tocar lo más profundo del ser. Es un medio, digamos, que permite explorar la complejidad de las emociones, la belleza del mundo en general y las preguntas más difíciles de la vida, de las que más nos cuestionamos, y que no solamente ofrece consuelo en tiempos de dolor, sino que también nos desafía a nosotros mismos a ver el mundo de una manera completamente diferente, a cuestionar lo que damos por sentado y a encontrar significado en lo que aparentemente es insignificante. Además, la poesía tiene, digamos, por así decirlo, un poder unificador, es decir, que es capaz de conectar a las personas a través del tiempo y el espacio. A través de la poesía podemos escuchar voces de aquellos que vivieron hace siglos, hace miles de años, comprender, digamos, sus luchas, tanto externas como internas, sus alegrías, sus anhelos, y descubrir que a pesar de las diferencias superficiales, compartimos una humanidad en común. Es algo que es mucho más interno, es como una conexión que todos tenemos de manera mucho más interpersonal. Incluso dentro de mi investigación sobre la historia de la poesía me pude dar cuenta de datos muy interesantes, como por ejemplo el haiku, que es una forma de poesía japonesa que consiste en versos de 5, 7 y 5 sílabas. Es una de las formas, digamos, más breves, más rápidas de la poesía, y pues a pesar de su aparente simplicidad, el haiku busca capturar la esencia de un momento, que a veces un momento está lleno de muchas emociones, de muchas, digamos, de muchas cosas que son inexplicables sinceramente, y que a menudo relacionado con la naturaleza, y que además también busca transmitir una profunda emoción en pocas palabras. También tenemos el soneto, que es originado en Italia durante el siglo XIII, más o menos. Digamos que esta es una forma poética en la que consiste en 14 versos con un esquema rítmico bastante particular. Petrarca, ese es su nombre, si no estoy mal, fue uno de sus primeros grandes exponentes, y esa forma fue adoptada y adaptada por poetas de todo el mundo, incluyendo a Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Remontándome a tiempos más modernos, tenemos la poesía visual. En la poesía visual, o también es conocido como el caligrama, es la disposición tanto de imágenes como texto, en donde ambas son sumamente e igual de importantes. Aquí tenemos a un autor reconocido, que es Guillaume Apollinaire, que fue el que popularizó esta forma en el siglo XX, creando poemas que eran al mismo tiempo palabras e imágenes. Muy interesante. Bueno, ya para concluir mi presentación, quiero dar una reflexión final, y es que la poesía es en diversos sentidos
el latido de la esencia humana. Es algo que nos recuerda que en un mundo lleno de superficialidades, lleno de ruido, lleno de suciedad, de contaminación, la belleza y la verdad, que son palabras basándome más en la filosofía de Grecia antigua, palabras tan intangibles, palabras tan puras, incapaces de contaminarse. Estas dos palabras se encuentran en la quietud, en el silencio de un verso bien elegido. Es una invitación a detenernos, a escuchar y a descubrir que a través de la poesía podemos encontrar un camino hacia la comprensión de nosotros mismos y del mundo tan complejo y tan maravilloso que nos rodea dentro de su naturaleza original. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado y Shabbat Shalom.